Saludos, bienvenidos. Los cortes en varias calles amenazan con aislar todavía más al casco Bello Sur. Los vecinos se preguntan qué sucedería en caso de que fuese necesaria la intervención de un vehículo de emergencias en la zona. El sector de la pizarra sigue siendo el principal pulmón industrial de la comarca de Valdeorras. La demanda de mano de obra cualificada se mantiene constante en las canteras. Y varios colegios de la provincia se sumaron a una jornada de convivencia musical en Ourense. Comienza aquí nuestro informativo. Rúa Colón, Pelayo, Hernán Cortés, Praza da Sal y Praza da Imprenta. Todas ellas cortadas y todas en la misma zona, Casco Bello Sur. Los vecinos asisten impotentes cada día al progresivo aumento de los obstáculos con los que han de enfrentarse por vivir ahí. Los cortes en varias calles amenazan con aislar todavía más el Casco Bello Sur. El pasado 27 de abril, como consecuencia del abandono y las intensas lluvias de esos días, se desprendía parte de este edificio. Ese día la policía local acordonaba la zona y desde entonces el acceso a la Rúa Liberdade por la Praza da Sal está prohibido, no solo para el tráfico rodado, también para los peatones. Los vecinos continúan esperando una respuesta por parte del concello, que de momento no se ha manifestado. Temen que la situación se prolongue en el tiempo. Unos metros más allá, en la plaza de San Cosme y San Damián, la estampa es muy similar. Una señal advierte que la Rúa Hernán Cortés permanece también cortada, en este caso por obras. Si los residentes deciden buscar una alternativa por la Rúa Colón, otra de las paralelas, se vuelven a encontrar con otra vía cortada. Pero no es la última. Por una de sus perpendiculares, Pelayo, tampoco se puede transitar, en este caso ni en coche ni a pie. Quienes viven entre estas calles se preguntan qué sucedería en caso de que fuese necesaria la intervención de un vehículo de emergencia, como bomberos o ambulancias. De momento, taxistas, transportistas y repartidores han tenido que alterar sus itinerarios y en muchos casos incluso retrasar y modificar entregas por la imposibilidad de acceso. El sector de la pizarra sigue siendo el principal pulmón de la industria de la comarca de Valdeorras. Con empresas líderes, la demanda de mano de obra cualificada se mantiene constante en las canteras. El sector de la pizarra sigue siendo el principal motor económico de Valdeorras y de los municipios limítrofes de Ourense, Lugo y León. Año tras año lidera las exportaciones de la provincia, superando los 219 millones de euros en 2025. Estos datos permiten destacar que la comarca es el más importante referente pizarrero a nivel mundial, tanto en lo que se refiere a la calidad como a la cantidad extraída de esta valiosa piedra natural. En Valdeorras también se encuentran las más importantes empresas del sector, compañías líderes que generan unos 2.400 empleos directos y más de 10.000 indirectos, según fuentes de los pizarristas. Así, la pizarra se ha convertido en un recurso imprescindible para el desarrollo de la comarca. Si no fuera por la seguridad laboral que lleva ofreciendo durante varias décadas, sería imposible que los concellos rurales del oriente ourensano y sus zonas colindantes hubiesen mantenido la población y el nivel de vida que disfrutan actualmente. En la actualidad, las empresas continúan demandando mano de obra cualificada, siendo frecuente encontrar ofertas laborales para seleccionar diferentes perfiles profesionales. El sector precisa desde personal administrativo para las oficinas hasta operarios de naves, labradores, serradores o seleccionadores, entre otras categorías, pasando por trabajadores, conductores y operarios de maquinaria de las canteras. Lógicamente, las empresas valoran de forma positiva que los candidatos tengan experiencia en el sector, aunque no es imprescindible, ya que también contratan a personal sin experiencia que forman ellas en sus propios centros de trabajo, con un aprendizaje y una inserción muy rápidos.
Un factor que destacan los empresarios del sector es la importancia que tiene el empleo femenino, con una clara tendencia al alza en los últimos años, siendo actualmente más del 25% de los trabajadores mujeres. Este es uno de los porcentajes más altos en cualquier sector industrial en España. Además, están presentes en prácticamente todos los perfiles y labores de las compañías. A Asociación de Municipios do Camiño de Inverno e Turismo de Galicia estudan accións de promoción no 10º aniversario da oficialización deste itinerario. A Asociación de Municipios do Camiño de Inverno ven de presentar a Turismo de Galicia os obxectivos e accións previstas con motivo do 10º aniversario da oficialización desta ruta xacobea que se cumpre este ano. A asociación incide na importancia de continuar traballando na mellora dos servizos ao peregrino, na seguridade do itinerario e nos distintos investimentos necesarios para reforzar o atractivo do percorrido. Así mesmo, abordáronse propostas de promoción turística que poidan incrementar o seu atractivo e valoráronse as accións realizadas ata o momento, buscando potenciar o camiño de inverno co obxectivo de que a peregrinación repercuta positivamente nos municipios polo que discorren esta ruta. Turismo de Galicia busca intensificar a promoción dos itinerarios xacobeos menos transitados. No marco do Plan Director dos Camiños de Santiago 2027, a Xunta impulsa actuacións destinadas á mellora da experiencia turística dos peregrinos e dos recursos turísticos vinculados ao itinerario, contribuindo tamén ao seu desenvolvemento económico. As actuacións están enmarcadas no proxecto de trazado e construcción dos 12 treitos comúns do Camiño de Inverno que se atopan nos concellos de Carballeda de Valdeorras, O Barco, A Rúa, Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Rodeiro e Lalín. Esta actuación enmárcase no proxecto de mellora de seguridade viaria dos peregrinos no Camiño de Santiago, no horizonte do vindeiro Xacobeo 2027, que se van realizar en máis de 150 kilómetros dos 9 caminos de Santiago para afastar os peregrinos das zonas perigosas de circulación, contando cun investimento de ata 40 millóns de euros. En 2025, un total de 2.759 peregrinos realizaron o Camiño de Santiago de Inverno, dos que o 44% foron estranxeiros. España é o lugar de orixe da maioría destes peregrinos, seguido de Portugal, Italia e Estados Unidos, o que evidencia a crecente proxección internacional do itinerario. El profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, Jordi Nomen, protagonizaba hoy un nuevo foro en la región. Jordi Nomen reflexionó en el foro La Región sobre cómo las pantallas, los likes y la inteligencia artificial están transformando el pensamiento de las nuevas generaciones y el papel de la filosofía como herramienta de resistencia crítica. Ante el escenario actual en el que la inmediatez parece haber desterrado el pensamiento crítico, el profesor de Filosofía y Ciencias Sociales habló de cuestiones como los 4 tipos de impacto que produce la tecnología en los adolescentes: el impacto emocional, el académico, el social y el impacto político. Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, Nomen explicó cómo usa el diálogo filosófico socrático, planteando sus clases como una comunidad filosófica, donde el objetivo es conocer las opiniones de sus alumnos, dando paso a su propia voz. A partir de ahí, mediante preguntas, ayuda a desmontar prejuicios o estereotipos para que el grupo, de forma conjunta, construya un sentido crítico. A nuestros alumnos y alumnas. Xornada de convivencia musical na Praza Maior de Ourense, con varios colexios da provincia. Son alumnos de sexto de primaria, máis de 400 nenos e nenas de diferentes centros educativos da provincia de Ourense que enchían a Praza Maior para compartir música, danza, percusión corporal e canto nun encontro cheo de creatividade, convivencia e ilusión. Hoxe vamos a hacer unha quedada convivencional para facer bailes e hai de percusión corporal, de xogos e de danza. É o son da praza.
xuntámonos distintos mestres da provincia de Ourense. Facemos sempre unha xuntanza así moi familiar, poñendo en vivencia a música, intentar acercar os nenos a través de danzas, xogos musicais, cancións variadas, basándonos tamén na música tradicional, un pouquiño para poñer en valor a nosa materia, que sexa sempre dende un punto de vista lúdico e divertido para os nenos. Unha experiencia inesquecible para poñer en valor a música como ferramenta educativa e de expresión artística. Traballamos moi ben xuntos, facemos cada ano unha temática distinta para aprender tamén nós como mestres, que os mestres estamos en continuo aprendizaxe tamén. Un ano facemos ecopercusión, outro ano facemos máis movimento, outros anos máis de xogos, e logo sempre intentamos todo ese traballo que levamos facendo anos, poñelo en práctica nun día como hoxe. Así que tocaba bailar, cantar e, sobre todo, gozar da música. La procesión de Fátima volvió a reunir a miles de ourensanos anoche que cumplían con una tradición que roza ya los 80 años. La procesión de la Virgen de Fátima volvía a llenar las calles de fieles devotos. La imagen partía de la iglesia de Fátima, escoltada por una multitud que le marcaba el camino portando velas, mientras desde las ventanas a su paso iban lanzándole pétalos, una tradición que todavía se mantiene. A diferencia de otras solemnidades, esta es una procesión muy sonora. Todo el recorrido se sucede entre cánticos y oraciones. La devoción a esta advocación mariana se remonta hasta el año 1949. La talla llegó a la ciudad hace casi 8 décadas y se instaló inicialmente en el actual Colegio Santo Ángel, aunque antes de ser depositada definitivamente en el templo que se construía, estuvo en todas las parroquias de la ciudad, lo que afianzó la devoción por esta figura. El santuario, situado en la calle Herbedelo, sigue siendo a día de hoy un ejemplo de templo sufragado por las donaciones particulares, constando feligreses que dieron joyas o materiales de construcción para su levantamiento. La figura clave fue el párroco José Álvarez González, quien impulsó la novena y la ofrenda floral de las madres. Sobre la medianoche, la talla hacía entrada en la Catedral de Ourense para dar paso a una Eucaristía solemne presidida por Leonardo Lemos, obispo de la diócesis. El regreso a Ocouto es la segunda parte de esta devoción y se suele considerar un acto más íntimo para los habitantes del barrio, que nunca dejan sola a tan ilustre vecina. Lume, espectáculo e desexos. As Vestais celebran o seu 3º aniversario en Xinzo. A Asociación Cultural Civitas Limicorum, en colaboración co Concello de Xinzo de Limia, organiza para o vindeiro 30 de maio a 3ª Concentración Nacional de Vestais, Vestalias 2026. Este evento, que continúa buscando o seu oco dentro do panorama de recreacionismo histórico da península, reunirá diferentes agrupacións para poñer en valor a figura da muller a través da cultura da antiga Roma. Como gran novidade nesta edición, a xornada comezará ás 5 da tarde coa incorporación por primeira vez de xogos infantís para chegar á festa aos máis pequenos. Posteriormente, ás 7 terá lugar o desfile inaugural e ás 7:30 o prendido do lume sagrado. Un dos momentos centrais da tarde chegará co acto Torta de Mola na antiga Roma, representado polas Vestais de Astures e Romanos de Astorga. A programación nocturna iniciará coa danza do lume sagrado a cargo das Vestais de Mérita Ludical Mérida. A programación enriquecerase co espectáculo profesional de lume de Celtia, que servirá de preludio á preservación do lume sagrado protagonizada polas Vestais do Ar de Lucus de Lugo.
Para concluir a noite, ás 12 terá lugar o lanzamento de Faroliños. Este acto presenta como principal novidade a súa apertura a todo o público, convidando a calquera persoa que o desexe a chegarse para lanzar o seu propio faroliño e pedir un desexo ao ceo da Limia. Percorremos agora a Exposición Internacional de Art Brut Alcubo no Centro Cultural Marcos Valcárcel, coa que a Deputación impulsa a creación artística inclusiva. A segunda Exposición Internacional Alcubo é unha mostra que pon en valor o poder transformador da arte como ferramenta de inclusión social e expresión persoal. A mostra, que reúne traballos de distintas entidades e proxectos de ámbito internacional, está protagonizada por iniciativas como Andar de Nones de Zaragoza, Alfa Culture de Francia e Arte Espida do Hospital de Piñor, que comparten unha mesma filosofía: facilitar procesos creativos a persoas con diversidade funcional ou en contextos de saúde mental, favorecendo así a súa participación activa na vida cultural. Pretende ser un exemplo claro de como a cultura pode ser un vehículo de integración e dignificación das persoas, ofrecendo espazos onde a creatividade flúe libremente, sen etiquetas nin límites impostos. A exposición Alcubo propón unha experiencia artística que vai máis alá do resultado estético, centrando o seu valor no proceso creativo e na relación das persoas coas súas propias emocións e co entorno. Cada obra reflicte unha mirada singular, nacida da liberdade expresiva e do acompañamento profesional nun contexto que promove o benestar emocional e o vínculo social. Neste sentido, os proxectos participantes desenvolven talleres e espazos de creación nos que se fomenta a autonomía, o intercambio e a construcción de identidade a través da arte, contribuindo a romper estigmas asociados á saúde mental e á diversidade funcional. A mostra pode visitarse no Centro Cultural Marcos Valcárcel ata o 16 de maio, consolidándose como un punto de encontro entre arte, comunidade e saúde, e reforzando o papel de Ourense como referente en proxectos culturais de carácter social e innovador. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.